Bien, abran su Biblia en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hoy continuamos con nuestra serie Verdaderos Discípulos. El tema de hoy es el número 8. Se titula El discípulo y la obediencia. Primero Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, está hablando a Saúl, que era rey de Israel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Una de las evidencias más contundentes de que alguien es verdadero discípulo de Jesús es la obediencia al Evangelio de Jesús. En la Biblia no existe el concepto de alguien que dice que sigue a Dios, pero no obedece a Dios. No existe ese concepto. Muchos dicen creer, pero con sus hechos lo niegan. Esos no son verdaderos discípulos. Entonces, el verdadero discípulo es alguien que ha recibido a Cristo, que camina el camino angosto de la obediencia a Dios. Porque obedecer a Dios en muchas ocasiones es agradable y es muy bonito, pero en ocasiones no lo es tanto. Entonces, si alguien dice que es un verdadero discípulo de Jesús y hace lo que quiere hacer de su propia voluntad, hace lo que él siente, entonces se puede dudar de que sea un verdadero discípulo, porque la obediencia a Dios y su palabra, pues es la señal, es el sello de un verdadero discípulo de Jesús. Aquí en el versículo 22, Samuel está confrontando a Saúl porque Dios le había dado una orden y él desobedeció. Entonces le dice Samuel: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos o en que se obedezca las palabras del Señor? Y esta palabra obedecer, este vocablo obedecer, que aparece aquí en 1 Samuel, viene del hebreo shamá, que es un verbo que aparece más de 1000 veces en la Biblia, hermanos. ¿Saben lo que es eso? Más de 1000 veces, para ser exactos, 1160 veces. Lo cual demuestra que es muy importante para Dios el asunto de la obediencia. Porque, repito, no se concibe a alguien que dice: yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, y no obedezca a Cristo. En una ocasión Jesús reclamó a los que decían seguirle y decían: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Será Señor? No es Señor de ellos. Entonces, fíjense, la palabra, el vocablo obedecer, en el hebreo significa oír inteligentemente. O sea, no nada más escuchar, oír, sino con inteligencia. Significa que estás percibiendo perfectamente cuál es la orden que se está dando. Significa también prestar atención y obedecer la instrucción. Shamá también quiere decir prestar oídos, atender y obedecer con docilidad. ¿Qué es docilidad? Es recibir fácilmente, con facilidad, con humildad, una instrucción. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar esta historia de 1 de Samuel. Es una historia que, bueno, yo llamo de un desobediente. Vamos a ver cómo Dios da órdenes a un rey llamado Saúl y vemos cómo éste no obedece al Señor. Vamos pues a esta historia, 1 Samuel capítulo 15, en el versículo número 1. Si va allí conmigo, vamos a estudiar todo este pasaje. Hay mucha riqueza aquí que vamos a extraer de la Biblia y vamos a aprender muchas cosas. 1 Samuel 15:1 dice así: después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién era Samuel? Un profeta que había sido dedicado por su mamá desde que él nació. Desde que era niño ministraba ahí en la presencia del Señor y creció como todo un hombre de Dios, con un concepto totalmente
correcto acerca de lo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no tiene su propio mensaje, sino da el mensaje que le dice el Señor que dé. Entonces este Samuel va con Saúl. ¿Quién era Saúl? En ese tiempo Saúl era el rey de Israel. Y va con él y le dice: Jehová me envió, estoy en el versículo 1, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice, está atento a las palabras de Jehová. Noten cómo no era el mensaje de Samuel, era el mensaje de Dios a través del profeta Samuel. Pero el vocablo está atento es el mismo, shamá, o sea, escucha con inteligencia, escucha atentamente lo que Dios te va a decir, Saúl. La Biblia dice en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Escucha con atención, pero no solamente que te entre por aquí y te salga por acá, sino que escuches con inteligencia y obedezcas la palabra de Dios. Entonces le dice: así te dice la palabra del Señor, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Esta historia aparece en Éxodo 17 del 8 al 14. Cuando Israel va atravesando el desierto, se encuentra esta tribu de los amalecitas, que eran una de las tribus más perversas de ese tiempo, más corruptas, más inmorales. Todo lo vil y lo que Dios rechaza lo simbolizaban los amalecitas. Y cuando Israel iba atravesando, iban a pasar por el terreno de ellos, y ellos se opusieron, no quisieron, dijeron: no, con nosotros no, y los pusieron una corretiza y tuvieron que rodear. Entonces Dios lo anotó eso ahí. Pasaron los años y llegó el momento en que el pecado de los amalecitas los iba a alcanzar, y Dios iba a castigarlos por medio del rey Saúl. Sigamos adelante. Versículo 3. Y le dice Samuel, por mandato de Dios: ve pues, dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. El vocablo hiere significa destruir, devastar, destrozar. ¿Por qué Dios fue tan drástico con los amalecitas? Ahorita vamos a explicar. Ve, destruye, hace toda una devastación total, destroza todo Amalec, dice, y destruye todo lo que tiene, no solo a los amalecitas, sino todo lo que ellos tienen. Y la palabra destruye en el hebreo es una alusión a golpear con el puño cerrado en la nariz. Cuando alguien le pega a una persona con el puño cerrado en la nariz, nosotros decimos que lo noquea, ¿no? Porque es una parte muy sensible. Entonces lo que está diciendo Dios es lo siguiente: vas a ir con los amalecitas, le vas a dar un golpe que lo derribe, y estando en el suelo los vas a borrar del mapa. Alguien que no entiende estas cosas dirá: uy, pues qué Dios tan agresivo y tan sanguinolento y cuánta cosa. Pero vamos a seguir leyendo. Le dice pues: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué Dios trató tan drásticamente a esta tribu pagana de los amalecitas? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: porque esa tribu, ese pueblo, esa gente simbolizaba todo lo que Dios rechaza: corrupción moral, corrupción, había todo tipo de inmoralidades, había fraudes, eran asesinos, eran de lo peor. Y ellos habían escuchado al Dios de Israel, pero ellos no querían nada con Dios. Esto tipifica al pecado. Es una analogía, un simbolismo, los amalecitas, del pecado. Y Dios, como es un Dios santo, no admite absolutamente nada de pecado. Por eso dijo: tienes que ser totalmente agresivo y destruir a los amalecitas. No dejes uno solo vivo. Se oye drástico, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios el Padre hizo en Cristo.
juzgar el pecado de todos nosotros, y no se apiadó ni de su Hijo, que quien cargó todos nuestros pecados en su cuerpo. Seguimos leyendo. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos apartados, salíos de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Estos eran distintos. Estos ayudaron a los israelitas en su trayecto por el desierto. Y su fe, por lo tanto, al haber creído que eran el pueblo de Dios, Dios los libra aquí. Es como la historia de Lot. Ellos vivían en Sodoma y Gomorra, que también es una analogía de la corrupción moral, espiritual y de todo tipo. Y cuando Dios envió 2 ángeles, le dijo a Lot: salte, toma tu familia, porque va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Entonces los justos serán librados de la ira de Dios. Y aquí se ve pues cómo los eneos salen de entre los amalecitas, que era a quien les iba a caer el juicio. Pero en este caso el juicio iba a ser a través del rey Saúl. Seguimos leyendo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ok, ¿qué le había dicho Dios? Que destruyera todo. ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a Agag. Ahora, Agag no era el nombre del rey. Agag era un título, como se les daba un título a los faraones, aunque se llamaban de diferente, tenían su nombre propio, pero faraón era un título que se les daba. Entonces, Agag era un título que tenían todos los reyes de las tribus paganas de ese entonces, les llamaba Agag. Y Agag significa techo. Ahora, ¿pero qué sentido tiene techo? Bueno, vean el techo aquí de este edificio, es lo más alto que hay. O sea, era el jefe, era el más alto. Ahora, cuando hay algo que se interpone más alto que Dios, se le llama un ídolo, ¿no es cierto? Y Dios no tolera que haya alguien más alto que Él. Por eso Él es el Altísimo. Y justamente al que había que darle primero era a este rey. Y justamente a ese rey fue el que perdonó Saúl. Y este rey era el que dirigía a todo ese pueblo pagano. Y esta experiencia nos pasa a muchos, que toleramos ciertas cosas. Cuando Dios dice: no consientas nada, no consientas la mentira, el fraude, no consientas el abuso, no lo consientas. Pero si tú lo comienzas a perdonar, lo tienes hacia aparte, estás poniéndolo encima de Dios. Entonces le dice en el versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Perdonaron. Cuando Dios había dicho claramente que destruyera y devastara y no tuviera misericordia de ellos, Saúl y el pueblo se sintieron más buenos que Dios. Y eso sucede mucho también entre los cristianos. Cuando la Biblia habla de disciplina y se disciplina al cristiano o al discípulo que falla, que peca, la gente inmediatamente dice: ay, qué faltos de amor, como si no hiciéramos todos pecado, pero ¿por qué se hace esto? Y se juzga mal. Debo decirles que Dios sigue siendo un Dios justo, que sigue castigando el pecado y en sus hijos disciplina. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ellos dijeron: bueno, pues Agag, pues vamos a perdonar, porque el tipo de ser un hombre inteligente, mira nada más qué riqueza tienen. Y perdonaron al rey y perdonaron a lo mejor de las ovejas, dice, y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Es decir, ellos
Desobedecieron deliberadamente, liderados por el rey. Mira, es como si en una iglesia el pastor tiene instrucciones de parte de Dios cómo se hace la obra de Dios. Y esa está escrita aquí. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Te escribo estas cosas, Timoteo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de lo más posible ser apegados a las Escrituras. ¿Me estoy explicando? Pero si el pastor en cualquier congregación hace a un lado la palabra de Dios y empieza a tolerar otras cosas, se metió en problemas con Dios. Y el pueblo también. Entonces no quisieron destruir, mas todo lo que es vil y despreciable destruyeron. Y eso se refiere a los animales que estaban enfermos, que estaban ciegos, cojos. Dijeron, no, estos no sirven para nada. Entonces aquí vemos varias cosas. Vemos a un rey, a un líder, que también lo era de un sentido espiritual, porque era el pueblo de Dios. Lo vemos ocupándose en lo que son sus propios deseos. Dios desea una cosa, pero él decidía hacer otra cosa. Y por lo tanto arrastraba al pueblo. Por eso, hermanos, yo les he repetido muchas veces, el ser pastor es una responsabilidad muy grave. En una ocasión, Israel, estando en el desierto, llegaron con Aarón porque Moisés se tardaba de bajar del monte y, ay, ¿dónde está Dios? Haznos dioses, dice. Y Aarón dice, bueno, pero ¿cómo? Dice, haznos dioses para que los adoremos. Bueno, tráiganme todas sus joyas. Y hace un becerro de oro y se ponen a danzar y a bailar delante de Jehová. Dijeron, vamos a hacerle fiesta a Dios. Vemos allí pues a un líder haciéndole caso a la gente. Un verdadero ministro de Dios, hermano, no complace a la gente, sino tiene un mensaje de parte de Dios, no su mensaje, sino un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y se tiene que obedecer, hermanos, porque es Dios hablando. Sigo leyendo. Dice el versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel. Vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice, me pesa. Significa que le dolió a Dios en su corazón la desobediencia de Saúl. Es como cuando Pablo le dijo a los efesios que no contristáramos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Cuando uno de nosotros desobedece la palabra de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros se contrista, hermanos. Se duele. Entonces eso también lo percibimos nosotros. Y aquí se dolió el Señor de que Saúl le haya dado la espalda a Dios. Eso significa, se volvió en pos de mí. Estoy en el versículo 11. Y donde dice, y no ha cumplido mis palabras. Aquí cumplido significa, no ha obedecido mis palabras. Pero luego dice lo siguiente, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El vocablo apesadumbrar, se apesadumbró Samuel, significa en el hebreo que ardió de enojo, se puso rojo de enojo. El celo de Dios surgió en el corazón del profeta y dijo, ¿cómo es posible? Fue el mismo celo que hizo que Jesús tomara un látigo, hiciera un azote de cuerdas, entrara 2 veces al templo de Jerusalén y sacara a todos los mercaderes que estaban traficando con las cosas de Dios. El celo de tu casa me consume, dice ahí la Biblia en Juan, hablando de Cristo, el celo de tu casa me consume. Hermanos, un verdadero discípulo de Jesús debe de ser como Samuel, tener celo, celo por la palabra de Dios, celo por las cosas de Dios,
celo por hacer lo mejor posible las cosas. Si no hay celo en un cristiano, o en un supuesto cristiano, no es un discípulo de Jesucristo. No se puede quedar así impávido y así indiferente. Tiene que haber un ardor. Entonces Samuel ardió en enojo. Nada más que el enojo se nos pone un límite. Pablo dice a los Efesios: airaos, pero no pequéis. Pedro se airó y se enojó y quiso defender a Jesús. Cuando lo prendieron y sacó una espada, quiso matar a uno y Jesús le dijo: guarda tu espada. Así no es el asunto. Entonces nuestro celo no nos debe de llevar a agredir como los fanáticos orientales que matan en el nombre de su Dios. El celo que nosotros debemos sentir por Dios no debe llevarnos a agredir físicamente a las personas. Eso no existe. Entonces dice que se apesadumbró, pero se enojó, le brotó el celo y dice: y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí la palabra clamó, tenemos la idea de que oró al Señor toda la noche. No, la palabra hebrea que se tradujo por clamar aquí significa literalmente lanzar gritos de angustia, gritos de dolor, como gritos de peligro, como diciendo Samuel: ¿qué va a pasar por haber desobedecido el rey? El pueblo va a llevar las consecuencias. Por eso todo pastor, todo ministro debe ser muy celoso y cuidadoso de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando un ministro desobedece la palabra de Dios, ¿quién la lleva? El pueblo. Es como en la familia. Cuando un esposo, cuando un padre de familia desobedece las instrucciones de cómo llevar a la familia, ¿quién va a llevar las consecuencias? La familia. ¿Quién es la que clama en lloros y gritos de angustia? La esposa. Porque sabe que el marido está desobedeciendo y está sufriendo. Entonces Samuel está gritando, está clamando, pero eran gritos de angustia, como diciendo: ¿qué va a pasar con Israel? ¿Cómo es posible que Saúl haya desobedecido? Ahora quiero hacer una mención aquí muy importante. Dice que Dios le dijo a Samuel: Saúl ha hecho esto. ¿Qué significa eso? Que Dios le reveló al profeta Samuel lo que había hecho Saúl. ¿Qué significa eso? Se lo contesto con una pregunta. ¿Usted cree que Dios pueda revelarme a mí algo de alguno de ustedes? Sí, pero también deben de saber de que Dios puede revelarles a ustedes algo de mí. ¿Sí? Entonces estamos a mano. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que engañamos a todo el mundo, pero a veces Dios nos revela, como le reveló la rebelión de Saúl al profeta Samuel. Yo he tenido muchas experiencias en las que Dios me revela cuando estoy hablando con personas. En una ocasión estaba hablando con una persona, una señora: necesito un consejo. Y yo siempre les digo: si quiere un consejo acertado y bien fundamentado, tiene que hablarme con la verdad, porque suelen mentir. Entonces yo le pregunto: ¿y su esposa, su esposo? Y me dice: no, pues él no está aquí, tengo problemas con él, pero pues ¿a qué se dedica él? Entonces me dice: él es agricultor. Allá en Culiacán. Y dije: pues está bien. Y bueno, yo no la malicié así como usted, ¿no? Entonces ella siguió hablando y quería un consejo. Entonces el Espíritu Santo claramente me dijo, me habló al oído y me dijo: te está mintiendo, su esposo es narcotraficante. Entonces yo la dejé que siguiera hablando. Entonces le digo: ¿por qué me echa mentiras? No, pastor, le estoy hablando con la verdad. Le dije: no, mira, en primer lugar me estás mintiendo. En segundo, tu esposo no es agricultor de tomates. Tu esposo es narcotraficante, le dije. Cuando le dije eso, casi se hunde en la silla la señora. Pastor, dice: ¿quién le dijo? Le digo: Dios. ¿Tú quieres que yo te dé un consejo acertado y tú me estás mintiendo? Es que no le podía decir, es que si usted ya lo sabe, hasta su vida peligra. Uy, cómo estoy temblando.
Hermano, no tenga temor a hablar la verdad. Y si hablar la verdad le cuesta la vida, ¿qué? Ahí es donde muchos que se dicen discípulos se echan para atrás. ¿Cuántos son discípulos? ¿De veras? Una vez estaba en una reunión de pastores, hermano. Ay, 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 en las que me mete el Señor. Entonces, oí la voz del Señor. Yo sé, ¿tú sabes cuando Dios te habla? Yo sé cuando Dios me habla a mí. Pero a veces le hace uno a loco, ¿no? Como que no me habló a mí. Y me dice el Señor, mira, ese pastor, y me señala cuál, vas a decirle delante de todos que deje de golpear a su esposa. Y yo me hice loco. Yo hasta volteé así como, a mí no me dijo, ¿verdad? Y yo, pues como nada más era conmigo, pues nadie se estaba dando cuenta, según yo. Yo estaba, no, pues yo ¿por qué? ¿No? ¿Y qué si no es cierto? Díselo. 2 veces me dijo el Señor, díselo y enfrente de todos. Y yo me hice como que... Y entonces la reunión llega a su fin y dice un pastor, bueno, vamos a juntarnos de las manos, vamos a orar. Hermano Chuy, ¿quiere dar gracias a Dios? Yo dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Ya para irnos, ¿no? Iba a empezar a orar y dice otro pastor, espérenme hermanos, espérenme. Es que Dios me está mostrando de que Chuy tiene una palabra para uno de estos pastores que estamos aquí. Usted se ríe, pero yo estaba, trágame tierra. Oiga, imagínese decir enfrente de todos. Entonces, sí o no, Chuy, con una seguridad que me dice el pastor, sí o no, tienes una palabra para alguno de los que estamos aquí. Entonces yo dije, pues sí, pues adelante, dice. Y me le quedo viendo a aquel pastor y le digo, pues es contigo. Y me mira y se pone así muy espiritual, ¿no? Pensaba que le iba a decir, Jehová te va a mandar 20,000 personas en tu congregación. Jehová te va a bendecir, te va a multiplicar tus carros y vas a ser un pastor ejemplo de prosperidad. Él pensaba y se estaba preparando para recibir la bendición. Y que le digo, mira, lo que Dios me está diciendo es que te diga que dejes de golpear a tu esposa. Santo. Y cuando dije eso, se pone así y le hace, santidad Jehová, dice, eso es mentira, yo a mi esposa la amo con todo mi corazón. Le dije, no, tú la golpeas. Y Dios me dijo que si la vuelves a golpear otra vez, Él te va a poner la mano encima a ti. Ya te lo advirtió. Que no es cierto, que Jehová. Y sale la esposa, porque estábamos en su congregación, fíjate nomás. Y que sale la esposa, sí, me pega. Un pastor le dijo, ¿sabes qué? Arrepiéntete, pastor, humíllate. Y, bueno, está bien, pero no se arrepintió. ¿Sabe? Lo abandonó, la esposa lo abandonó, la siguió golpeando, se divorciaron. Él, gracias a Dios, ya no está ministrando. Ahora, pregúnteme cómo estaba su congregación, pregúnteme. Ya tiene usted la respuesta. Entonces aquí vemos pues a Samuel le siendo revelada lo que Saúl había hecho. Estamos en el versículo número 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl. Él iba todo enojado, acuérdense, por la mañana. Y la palabra madrugó significa que él tenía una carga tan pesada que ni durmió. Esa noche no pudo él conciliar el sueño. Y en cuanto salió el primer rayo de luz, Samuel va a encontrar a Saúl para confrontarlo, hermanos. Y esta es una prueba más de la falacia que hay un grande mal en la iglesia de hoy. Hoy, cuando alguien confronta a alguien, se dice que no es bíblico. Y es más bíblico que nada. Pablo confrontó y reprendió a Pedro delante de todos. ¿Por qué? Porque cuando un líder desobedece las instrucciones de Dios, los que corren el peligro, ¿quiénes son? Son las ovejas, es el pueblo. Por eso la reprensión tiene que ser dura, hermanos. Entonces Samuel se levanta, madruga y se va a encontrar a Saúl. Dice en el versículo 12, diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí
¿Alguien me presta un Kleenex, por favor? Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Bueno, versículo 13, vean lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl. Gracias. Vino pues Samuel a Saúl. Y qué tremendo está esto. Y Saúl le dijo, fíjate, cuando lo ve, ¿cómo iba Samuel? ¿Contento? No, él iba rojo de enojado, como diciendo, voy a tener que confrontar a este hombre. ¿Cómo es posible que arrastre a todo un pueblo por su avaricia? ¿Cómo es posible? Entonces cuando lo ve, pues yo creo que no lo vio muy contento y le dice, bendito seas tú de Jehová. Estoy en el versículo 13. ¿Qué le dijo? Bendito seas tú de... Oh, mira, este es el típico cristiano que se hace pasar como tal, que conoce el lenguaje evangélico, Alabado sea el Señor, santidad Jehová, aleluya, gloria a Dios, amas al Señor, amén, se sabe todo el lenguaje. Entonces lo ve y le dice, bendito tú de Jehová, y pensó que adulándolo, lisonjeándolo, se le iba a calmar, porque él lo vio. Yo me lo imagino al profeta con su túnica y con sus manos así, Saúl, y lo vio y, ay, bendito de Jehová. ¿Alcanzan a notar la expresión? Así como queriéndole bajar el enojo al profeta, que era el representante de Dios en ese momento. Como diciéndole a Dios, cálmate Dios, no es para tanto, hombre, no seas exagerado Dios. Entonces le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ah, qué tremendo Fíjate, cuando alguien como Saúl, que se hace pasar como cristiano, que sabe que sus caminos andan mal, lo primero que hace es justificarse, sin que le preguntes. Mire señora, si usted duda de su marido, yo le voy a decir cómo descubrirlo. No me vean feo, maridos. Les conviene que les diga para que alineen sus caminos, ¿sí o no? Mire, cuando usted llegue a su marido y comience solito a decir, llegué tarde porque estaba orando por un amigo que me encontré en el metro. Y luego, fíjate, me bajé y me encontré a otro compadre. ¿Te acuerdas del compadre aquel que hace 40 años que no veíamos? Entonces le estuve compartiendo. Y ¿sabe una cosa? Son mentiras. Empiezan a justificarse. Solito dijo, he obedecido la palabra de Jehová. Ah, ¿y le estuviste compartiendo a tu compadre hasta las 5 de la mañana? Versículo 14, entonces Samuel dijo, ah, ¿sí? Y le pregunta, con una interrogación, pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? A ver, Saúl, ¿qué no te dijo Dios que exterminaras a todos los amalecitas y a todo lo que tenían? Entonces, ¿ese balido de qué es? ¿Ah? Dices que has obedecido, pero ¿y ese balido? Es como me decía una vez un pastor que me pedía un consejo o un comentario, descubrió que un miembro de su iglesia andaba con otra mujer, tenía a su esposa, entonces lo mandó llamar y le dijo que, pues lo confrontó, la esposa lo acusó, tenía unas fotografías, en fin, ahí lo descubrieron al hombre. Entonces le dice el pastor, deja a esa mujer. Entonces le dice él, bueno, ¿cuánto tiempo me da? ¿Cómo que cuánto tiempo me da? No, si hay gente que no se mide, ¿Cómo que cuánto tiempo me da para dejarla? Dice, ya. ¿Te imaginas que tú estás cometiendo fraude en tu trabajo? Y Dios te dice, no fraudes. Y tú le dices, ¿cuánto tiempo me das para dejarlo, Señor? Por el amor de Dios, hermanos. Un verdadero discípulo no hace negociaciones así con Dios. Dios no es político para que le tapes la boca con un billete. Ni tampoco es agente de tránsito
que violas la ley y le das un billete de 100 pesos para que se calle la boca, se haga de la vista gorda y te deje ir y tú digas, ay, gracias, Señor. No, Dios no es así, hermanos. Aunque algunos asumen que Dios es corrupto como ellos. Yo nada más les quiero recordar, hermanos, que Dios es santo. ¿Se sabe en el lenguaje evangélico? ¿Cómo se dice a lo que dije? Parecen ovejitas. Mijín. ¿Qué es ese balido que escucho? Entonces le dice, fíjate, en el versículo número 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Nota cómo no dice, los traje yo soy el responsable. Le empezó a echar la culpa al pueblo. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, el pueblo, y de las vacas. Pero luego se pone espiritual, fíjate, dice. Esto se perdonó y se guardó para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás que no servía lo destruimos, dice. Él pensó, Saúl, el corrupto de Saúl, pensó que iba a convencer a Samuel de que habían guardado lo mejor del ganado para sacrificárselo al Señor. Es como esto, hermano, escúcheme bien. Usted tiene una gasolinera donde expende, en Sudamérica a la gasolina le dicen nafta. Entonces, usted expende combustible, nafta o gasolina, como decimos en México. Y usted altera la computadora de la máquina. Y usted expende litros de 800 mililitros. Pero usted es cristiano, alabado sea el Señor. Entonces usted está robando. Qué bueno que ya se tipificó aquí en México como delito, que te roben. Tú vas y compras y te fraudean, es feo eso. Pero entonces tú dices que eres cristiano y traes los diezmos a la casa del Señor. Ay, mira qué lindo. A ver, vamos a reflexionar un poco en eso, hermanos. ¿Tú crees que Dios, aunque le digas, bueno, sí, Señor, tú sabes, pero tú sabes, el que no tranza no avanza, Padre? Entonces, pues aquí está, mira, aquí están mis diezmos y ahí te va un 5% más, para que veas. O sea, como diciéndole a Dios, te voy a dar una mordida, una coima, dicen en Sudamérica, ¿sí? Un soborno para que te calles, hermanos. ¿Cómo? Algunos hacen eso para sobornar su conciencia. Hermanos, no jueguen así. No podemos jugar así. Necesitamos obedecer a Dios. No podemos tratar a Dios de esa manera. Pero este rey no se midió, hermanos. No, bueno, sí, perdonamos. Mira, desobedecí, sí es cierto, sí es cierto. Pero en realidad todas estas vacas y estas ovejas son para sacrificárselas al Señor. Y se escuchó piadoso, ¿no? Hasta mi ofrenda misionera voy a dar. Bueno, sigamos. Entonces dice, versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aquí declararte es una palabra hebrea, nagad, que significa denunciar, significa descubrir, revelar. Le dice, déjame denunciar en frente de ti lo que Dios me ha mostrado que tú hiciste, Saúl. Déjame decirte lo que tú hiciste. Y como que Saúl pensó, pues él que sabe. Pero él se le olvidó que el Espíritu Santo reposaba sobre el profeta. Dice, te voy a declarar lo que Dios me reveló, lo que Dios me mostró, y te voy a confrontar, Saúl. Versículo número 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué más quieres? Si algo anhelabas en este mundo, Saúl, un puesto grande, alto, eres el rey de Israel, Saúl. ¿Qué más quieres?
Versículo 18. Y Jehová le dice, le recuerda nada más, fíjate. Jehová te envió, ¿cómo? En misión. Con una encomienda. ¿Saben qué quiere decir? Apóstol enviado. ¿Cuál fue la encomienda a los apóstoles? Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden, allí guardar significa obedecer, todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, ¿cuál es la tarea de los ministros de Dios? Enseñarles a ustedes que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Pero ese mandato de obedecer incluye al que enseña, como en este caso a mí. Yo también estoy en responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. No nada más pararse aquí y soltar, hagan esto como los fariseos, que Jesús les dijo, miren, les dije a los discípulos, a esos fariseos, hagan lo que les dicen, que ellos les dicen a ustedes que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos decían una cosa y hacían otra cosa. ¿Y cuánta gente no es así? Que se hace pasar como discípulo de Cristo. ¿Cuántos maestros de la Biblia, cuántos predicadores dicen una cosa aquí arriba y abajo son otra cosa? En mayor responsabilidad estamos los que estamos acá arriba, hermanos. Entonces le dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye, bórralos del mapa, no tengan misericordia de los pecadores de Amalek. Aquí está más claro todavía. Y hazles guerra hasta que los acabes. Y aquí, acabar hasta que los acabes significa que no dejes la mínimo rastro de ellos. Vas a borrar con ellos de la faz de la tierra y todo lo que tienen. No toques del anatema. ¿No te mandó esto el Señor? Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Qué está haciendo aquí el profeta con el rey? Lo está confrontando, hermanos. Fíjate, una vez, estando en España, hablé con un ministro de alabanza, que es de los más conocidos que hay dentro del cristianismo actual. Estábamos en un McDonald's en Madrid, España. Y Dios me había dicho aquí en México, habla con él y dile esto y esto y esto. No les voy a decir qué ahorita, no viene el caso. Entonces yo le dije, ay Señor, pero pues otra vez, pues aquel es amigo de él y que le diga, no, tú se lo vas a decir. Pero como este ministro vive en otro país, yo dije, bueno, pues o sea, ahí cuando me lo encuentro, entonces no, dije, está bien Señor, ya se lo digo. Pero no contaba con que me lo iba a encontrar en España y que nos encontramos. Entonces, y estábamos en el mismo hotel hospedados, hermano. Qué tremendo. Entonces, en una de esas me dice, ya nos encontramos, y cuando lo veo yo digo, ay Señor, no me digas qué quieres que le diga, le vas a decir. Pero como eran unos eventos muy concurridos, no había oportunidad de estar solos. Entonces me llama a mi cuarto y me dice, Chuy, tengo hambre, te invito a comernos una hamburguesa aquí al McDonald's que está aquí en la esquina. Y en ese momento el Señor me dice, ve y cómete la hamburguesa, pero le vas a decir. Y que nos vamos al McDonald's, hermano. Y estamos ahí y le digo, oye hermano, te quiero decir algo. Mira, Dios es testigo. Aquí está Dios. Yo nada más te voy a decir lo que Dios me dijo que te dijera. Y se puso así medio nervioso. Le dije, tranquilo, tranquilo, le dije, aunque vas a tener que tomar una decisión radical. Pues dime, Chuy. Le digo, mira, te has corrompido, le dije. Pero no es algo, yo ya lo había visto, pero a veces uno lo dice, pero a veces te detienes. Pero cuando Dios te dice, díselo, eso es otra cosa, ¿eh? Le dije, te has corrompido, le dije. Has torcido esto. Estás torciendo la palabra de Dios. Le dije, por favor, le dije, arrepiéntete. Le dije, ¿estás dispuesto a renunciar a todo eso que has construido sobre arenas movedizas? Y me miró y me dijo, ¿sabes una cosa, Chuy? Contigo van 3 que me dicen lo mismo. Le dije, hermano,
¿qué vas a hacer? Y me dice, pues debo tomar una decisión. ¿Saben qué pasó? Le dio la espalda a Dios, hermanos. No solo siguió, se ha corrompido peor. Y a mí me duele mucho eso, hermano, porque yo lo consideraba mi amigo y desde entonces ya no somos amigos. Como vamos a ver después cómo Saúl y Samuel ya no se trataron más. No porque yo sea el super cristiano o el super obediente, pero yo les digo una cosa, yo tengo temor de Dios, hermano. No, yo no sé si tú tienes temor de Dios, pero desde entonces, cada quien por su lado. Sigo leyendo pues la historia. Entonces dice, estoy en el versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, fíjate, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué vio? El botín. ¿Qué es el botín? La ganancia. Vio lo material solamente. Mira, mi esposa habló con ese mismo ministro que yo te estoy diciendo, que yo hablé con él en España. Ella se lo dijo aquí en México. Le dijo, por favor, hermano, reconsidera lo que estás haciendo. Te has desviado, se lo dijo. Claramente, yo fui testigo, ahí estaba, porque Dios le mostró a mi esposa eso. Me dice, oye, ¿me dejas decírselo? Yo dije, ¿de veras Dios te dijo? Dice, sí, Dios me dijo, está bien, y se lo dijo enfrente de mí. Pasaron como 5 años para que yo le volviera a decir, o Dios le dijera lo que mi esposa le había dicho 5 años atrás, hermano. Y ¿saben una cosa? Él siguió su asunto. ¿Por qué? Porque nada más ven el botín. ¿Me está entendiendo? Ministros que nada más ven el botín, que nada más ven la ganancia. Mire, una vez, hermano, en una reunión estaba un predicador, y que el Señor, quién sabe qué, y de pronto se detiene y dice, ¿cómo, padre? ¿Cómo? Sí, está bien, padre, sí. ¿Cómo? Sí, padre, sí, está bien. Si tú lo dices, padre, está bien, yo soy tu siervo, padre. ¿Cómo? Sí, sí, ok, padre, está bien. No estoy exagerando, hermanos. Es verdad esto. Y luego dice, el Señor me acaba de decir que aquí en el auditorio hay 100 personas que van a traer $1,000 cada una. Dios me ha mostrado quiénes son esos, que Dios ya les dijo, si no los traen, yo los voy a decir públicamente, eres tú, así es que tráiganlos. Y la borregada ahí va y deja los $1,000. Eso a mí en lo personal me enciende, hermano. Me enciende, me enoja. ¿Por qué? Porque son lobos rapaces, hermano, que están trasquilando a las ovejas y son como Saúl. Cuando en su origen es muy posible que hayan sido encomendados a la predicación del evangelio. Pero el asunto es que ven el botín y se quieren quedar con el botín. Y eso le pasa a Saúl, codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, fíjate, le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y le responde Saúl a Samuel, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Este de plano, No, he obedecido. Es que no es lo que parece, no es lo que parece. Como aquel ejemplo que les puse de telenovelero, ¿verdad? José Francisco Javier. Lo encuentra la esposa ahí en Plaza del Sol, en el centro comercial, abrazando a una mujer que no es su esposa. Entonces se encuentran así, en una esquina. Entonces la esposa lo ve, José Manuel Francisco Javier. Entonces la suelta y le dice, mi amor, no es lo que tú estás viendo, no es lo que tú estás pensando. Vamos a la casa y allá te lo explico. Le dice, a ver, ¿qué explicación me das, José Francisco Javier? Y se van a la casa. A ver, explícame. Dice, mira, no es lo que tú viste. No es lo que yo vi. No, son puros pretextos tontos, hermano. ¿No es cierto? Como las novelas de tontas. Y ya saben que las tontas no van al cielo. Solo las listas van al cielo. Bueno, para los que nos oyen en otros países,
Eso de las tontas no van al cielo, es que hay una novela aquí en México que nuestro gobernador auspició. Merece un aplauso, ¿no? Por inteligente. Bueno, sigamos. Entonces, dice el versículo número, estoy en el 20, Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Obedecí e hice lo que Dios me dijo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo, hermano? Es el típico que se hace pasar por un cristiano. Que cuando hablas con él porque la esposa se quejó, o el esposo, o el hermano, no, que aleluya, no es cierto. No es cierto. Yo, mira, hermano, yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, y yo esto y lo otro, yo apoyo, vengo a la oración de intercesión, yo hago, yo lo otro, más allá. No me digas. Y se empieza a justificar solo. Fui a la misión que Jehová me envió, y luego le dice: y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjate. Ahora aquí a mí me surge una pregunta: ¿o estaba tonto el tipo, o la desobediencia te hace tonto? O el desobedecer nos desquicia, que luego decimos un montón de tonterías. Eso es una tontería lo que estaba diciendo el rey Saúl. Dice: yo los destruí, obedecí a Dios. Y aquí está como prueba, aquí está el rey. Ahora vamos a seguir leyendo. Mas el pueblo dice, y le echa otra vez la culpa al pueblo: tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Y tú no se los impediste? ¿Tú consentiste cuando la orden era que tú como rey los ibas a dirigir? Hay del pastor, del líder que se dice guía espiritual, que no estorba al pueblo en su descarriarse de los caminos de Dios. Miren, hermanos, les voy a decir una de las verdades que pocas veces se tratan en los púlpitos. Cuando llegue el día de dar cuentas, no va a estar junto a ti ni tu compadre, ni tu esposa, ni tu patrón, ni tus hijos, nadie. Tú y él vas a estar de frente con él. Casi nadie piensa en esto. Pensamos como va a ser el montón, todos, ay sí, no, de uno por uno. A ver, ven para acá. Dice la Biblia que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada quien, de uno por uno, no es el montón, hermanos. Es decir, que tú, personalmente, individualmente, vas a comparecer ante Cristo. Yo, igual. Todo ministro, todo pastor, para rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos, o de lo que dejamos de hacer. Y eso a mí me pone a temblar, hermanos. No sé ustedes, pero ese día llegará, sin duda. Entonces le dice: pues mira, todo esto fue para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. No, ni siquiera dice mi Dios. 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? O sea, ¿se agrada a Dios tanto en sus holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que la gente deje de comer hamburguesas o que dejen de fraudear? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que dejes de comerte un tibón, un steak, un lomo? ¿O que obedezcas a Dios? ¿En qué se complace el Señor? Miren, el viernes pasado tuve una de las noches más tristes de mi vida. Esto es irónico, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mediodía no comí, porque desayuné muy tarde, no tenía hambre a la hora de la comida, del almuerzo. Entonces ya cuando salí aquí de la escuela bíblica, pues me empezó a dar hambre. Y dije, me voy a ir a comer unos ricos tacos. Y dije, ya sé dónde, y voy al mercado de abastos. Y estaba cerrado, y dije, descansó. Pero no entendía yo, no me acordaba. Entonces dije, pero voy a ir a este lado. Y llego, estaba solo, las sillas así, arriba de las mesas. Y dije, también cerraron. Pero ya sé dónde. Y ahí voy, 3 veces.
y nada. Y ya hoy casi llego a mi casa y nada, y nada. Y que me acuerdo, es que es Cuaresma, alabado sea el Señor. Ay, dejar de comer carne. Pero seguir mintiendo, seguir adulterando, seguir fraudeando, seguir diciendo maldiciones y palabras. Escuchen, el que tenga oído. ¿En qué se complace Jehová? ¿Que dejes de comer hamburguesas o que dejes de mentir? ¿Verdad que es muy entendible? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Hermanos, es medular esta palabra para los verdaderos cristianos. No puede ser de otra manera. Dice Samuel, ciertamente, con seguridad, inobjetablemente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense, ayer cuando termina la reunión, se sube una persona, y cuando yo lo vi, venía llorando él, y le digo, ¿qué tienes? ¿Quieres que ore por ti? ¿Qué tienes? Dice, es que pastor, y empieza a llorar. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Dice, tenía mi ofrenda para Dios. Fíjense, tenía mi ofrenda para Dios. Dice, pero resulta que en el trayecto que yo venía para acá, estaba pues yo esperando el camión y vi a una señora que estaba con 2 niños. Mamá, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Dice, pero no tengo hijos. Dice, entonces yo vi eso y tenía la ofrenda para Dios. Y sí, pequé, hermano, porque le di el dinero. Dije, no seas tonto. No son capaces de discernir, hermanos, por el amor de Dios. Le dije, no pecaste. ¡Uah! No, es que me desespera. Le dije, ¿que no has leído en la Biblia qué hacían los fariseos? Esta es mi ofrenda a Dios con que yo pueda ayudar a mis padres. Sí, llévasela a Dios y deja que a tus padres no tengan que comer. Hermanos. Entonces dice, entonces no pequé. Le dije, no pecaste. Esto lo oyen otros pastores. Dicen, no va a afectar la iglesia. Que la ofrenda es del Señor y que lo que... ¿Cómo juzga Dios eso? ¿Cómo lo juzga, hermanos? ¿Pecó el hermano? Por supuesto que no. Pero fíjense cómo la mente religiosa no sabe, o inexperta o inmadura, qué sé yo, no sabe acomodar las cosas. ¿Me expliqué? Entonces, dice, fíjense lo que viene a continuación, versículo 23. Porque como pecado, digan todos pecado. Pecado, hermano. Ay, Señor, porque como pecado, o sea, semejante a este pecado, fíjate, de no prestar atención, de no obedecer, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hay una versión, varias versiones que dicen, porque como pecado de brujería, así dice, es la rebelión. ¿Qué es la rebelión aquí? La rebelión es cuando Dios nos habla y no le obedecemos. Eso es rebelión. Como la de Saúl. Se estaba rebelando a la palabra de Dios, al mandamiento que Dios le había dado. Cuando Dios te dice algo, me dice algo que lo hagamos, ahí es donde hay que tomar la cruz, hermano, y negarse a sí mismo. Porque a veces no va a ser grato. A veces no va a gustar. A veces no va a ser muy agradable. Y hay que pagar un precio, hermanos. Ese es el discipulado, el precio del discipulado, hermanos. Haciendo la voluntad de Dios. Entonces le dice, fíjate, como pecado de brujería. Es decir, si Dios te ha estado hablando, marido, joven, señora, y tú no has obedecido, estás en rebelión contra Dios. Te estás rebelando. Equivale a ir a consultar a un brujo de aquí de San Martín de las Flores. Sí, eso es lo que está diciendo, A veces decimos, no, nosotros ya no somos idólatras, nosotros, Dios es nuestro Padre y no sé qué. Pero si nos rebelamos, es como pecado de brujería, de adivinación. Es como ir a consultar un adivino, hermanos. Es grave el pecado.
Por eso no todos están dispuestos a pagar el precio de ser un verdadero discípulo. Y esto lo vamos a desarrollar ampliamente. Al cabo no llevamos prisa en todo el año, ¿verdad que no? Dice, y como ídolos, estoy en el versículo 23, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es persistir en el error. Eso es la obstinación. Ahora, ¿cómo es la obstinación que persistes? Es como practicar idolatría. Es como ir aquí a Zapopan y postrarte ante el ídolo que tienen ahí. Eso equivale. Y muchos de los cristianos, muchos que van a las iglesias cristianas dicen, no, Dios nos libró de la idolatría. Mentira, hay mucha idolatría dentro de la iglesia. ¿Cómo se manifiesta esa idolatría? Cuando hay obstinación. ¿Qué es la obstinación? Persistir en el error. Marido, ¿cuántas veces te ha dicho el Señor que trates bien a tu esposa? Y sigues, y eres obstinado, eres un idólatra. Ay, por eso no me gusta venir a casa de oración. En la mañana se salió uno muy ofendido. ¿Qué quién sabe qué? Adiós. No le dije nos vemos en el cielo porque pues no. Evidentemente había un rechazo público, pues se levantó frente de todos. Un rechazo público a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio, hermanos. Así es que ¿cuántos idólatras hay aquí? No, levante la mano, por favor. Ya Dios lo sabe perfectamente. Vámonos sobre el final, versículo número 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, me faltó un pedazo aquí de versículo, en el 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, la tuviste en poco, también él te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. ¿Sería verdadero su arrepentimiento? ¿O estaría fingiendo como Judas? Vamos a investigarlo. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Y otra vez empieza a justificar, le echó la culpa al pueblo. Es que lo que pasa, Samuel, es que temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado, como si Samuel fuera Dios. Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y otra vez se pone espiritual el tremendo, ¿no? Él pensó que al decir, mira, vámonos juntos, acompáñame, porque yo quiero ir a adorar al Señor. Ándale, vamos a adorar al Señor. Y él pensó que al usar la terminología cristiana, evangélica, Samuel se iba a convencer, pero Samuel tenía un discernimiento tremendo, hermanos, que es lo que falta a la iglesia de hoy. ¿Saben qué es discernimiento? Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Saber distinguir lo que es negro y lo que es blanco. Saber distinguir entre lo vil y lo puro. Eso es el discernimiento que hace tanta falta, hermanos. Si yo les contara la de correos que recibo haciendo preguntas tan obvias, que yo a veces digo, el otro día sí le dije a alguien, oye, estás bromeando con tu pregunta, ¿verdad? Y me contesta, no estoy bromeando, es en serio. Es que me pregunta, pastor, yo quiero que sea sincero conmigo y que me diga, ¿qué tan malo es que yo esté fornicando con mi novia? Entonces yo le contesté, mira, es tan malo que vas derechito al infierno. Y como que no le gustó pensó que yo le iba a decir, ay, pobrecito de ti, tienes necesidad, ¿verdad? Ay, no, mira, no te preocupes, Dios sabrá aguantarte y tú mira tranquilo, ayuna, ata al día. ¿Quién sabe qué esperaba que le dijera? Yo le dije, tan malo es, porque así me preguntó, ¿qué tan malo es que yo esté fornicando con mi novia? ¿Qué tan malo es? Tan malo es que vas camino al infierno. Oigan, ¿qué preguntas son esas, hermano? A otros les contesto, oye, ¿cuántos años tienes de cristiano? Porque tu pregunta ni siquiera de un principiante es de un incrédulo. Oye, ¿has nacido de nuevo? Y como por internet tienes que ser todavía más compacto, pues es como más crudo, ¿no?
que explicar, porque serían muchas palabras que tienes que escribir ahí. Entonces, fíjate lo que le dice. Vamos a adorar. Versículo 26, pensó que lo podía convencer. Y Samuel respondió a Saúl, versículo 26, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No volveré contigo. Ayer una persona me dijo, pastor, fíjese que desde que me decidí a caminar bien con el Señor, yo era bien amiguera, me dice. Tenía muchas amigas, pero a partir de otras iglesias, y conozco muchos hermanos y perdone, dice, pero a partir de que yo me decidí, me di cuenta que estoy mal, con un pie en el mundo y otro en Cristo, y me decidí a caminar con Cristo. Pastor, dice, me estoy quedando sola, casi ya no tengo amigas. Y le di la mano y le dije, pues ya somos dos. Dice, es que, fíjese pastor, dice que el otro día nos reunimos y una hermana que empieza a contar, ay, les va uno de Pepito, pero colorado, rojo el chiste. Yo le dije, oye, no, es que el espíritu se contrista. Ay, sí, santurrona, ay, sí, los de casa de oración, ay, sí, ahí en casa de oración los tienen todos oprimidos, no, la libertad en Cristo. Fíjate cómo confunden el libertinaje con la libertad. Y dice, no, fíjate que no, es una convicción mía, yo no quiero ya ensuciar mi mente, le dijo. Ay, santurrona. Y me cortaron. Y le dije, pues fíjate que yo creía que tenía un montón de amigos, y de 5 o 6 años que empecé, Dios nos empezó a guiar sobre un compromiso más fuerte y enseñanzas y predicaciones más obvias y claras. Le dije, ya nomás me quedan 2 que yo puedo considerarlos mis amigos, hablando del ministerio, y uno vive en España y el otro en Argentina. Jesús se quedó solo, pero muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Ahora, cuando tú te quedas solo con Jesús, ni te imaginas, crece tu relación con Él, porque a veces hacen mosca los amigos que dicen que amigos, pero nada más, ellos tienen el concepto de que ser amigo es que tú eres una tapadera de ellos. Eso no es ser amigo. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ahora sí les pregunto, ¿cuántos son amigos de Jesús? Si hacemos lo que Él nos dice, pero va a costarnos, hermano. Terminamos pues la historia. Dice en el 27, y volviéndose Samuel para irse, él, o sea Saúl, se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, se voltea y le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Quién era ese? David. Además de que es la gloria de Israel, no mentirá. El que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado. Otra vez, aparentemente está confesando, pero escuchen lo que viene a continuación. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este es el típico que le preocupa su imagen. Ay, no me hagas quedar mal con el pueblo. Y se empezó a comportar como todo un político jalisquillo o mexicano. De esos políticos que hay en nuestro país que roban, hacen lo que quieren, transan, hacen contratos con Pemex, hacen un montón de robos y de fraudes y de tranzas, y luego los demás los empiezan a anunciar, pero dicen, cállate, porque también si no denunciamos al de tu partido, bueno, vamos a hacer una junta, y van a ver que no pasa nada. ¿Cuándo han visto que aquí en México a un político lo meten a la cárcel? Díganme, ¿a quién? Porque se tapan unos a otros. Y Saúl se empieza a comportar como político mexicano. Empieza a hacer diplomacia con el profeta. Y le dice, mira, tú honrame y todo tranquilo ahí para que la gente vea que estoy contigo, que tú eres el siervo y que pues no me dejes en vergüenza y adore yo a Jehová. Qué increíble este tipo. Qué increíble, hermano. Versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Quién adoró solamente? Bueno, él pensó que estaba adorando. Ahora, ¿Dios recibió la adoración?
Para nada, hermanos. Después dijo Samuel, o sea, fue con él, pero Samuel se quedó así, no se postró, no adoró. Y dijo, yo voy a hacer lo que él no hizo. Y vean lo que hizo. Después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Llegó cantando la mejor alabanzas que cantaba Saúl. ¿Verdad? Y ay, que la batalla es de Jehová, la batalla es de Jehová, y no sé cuánto. Y a lo mejor venía con unas maracas o un pandero, ahí el rey venía bien contento. Alegremente llegó ahí delante de Samuel y dijo, ay, vean lo que le dijo. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Uy, me salvé. Es que Saúl es buena onda, me perdonó la vida. 33. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel? El otro estaba, según él, adorando. Dice, voy a hacer lo que tú no hiciste. Tráigame al rey este. Y saca la espada a Samuel. Y el otro llega allí danzando y le vuela la cabeza. Y cae el cuerpo y lo parte en pedazos. Tú dirás, ay, qué drástico. Escúchame bien. Ese era el juicio del pecado. Escúchenme bien. Detrás de ese versículo está el sacrificio de Cristo. Pongan mucha atención. Dios tuvo que quebrantarlo a Jesús en la cruz. Lo hicieron una masa sanguinolenta, hermanos, porque Dios trata drásticamente con el pecado. No podemos seguir jugando con él, hermanos. Por el amor a Dios se los digo, dejemos de jugar con el pecado, porque Dios lo trata drásticamente. Y Samuel lo hizo pedacitos, lo esparció, lo tiró. Ese es el juicio de Dios sobre el pecado. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y noten el último versículo. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Jamás lo volvió a ver en su vida. ¿Por qué? Escúchenme bien, hermanos. ¿Por qué ya no pudo tener tratos Samuel, que representa aquí al cristiano obediente, verdadero, genuino discípulo de Dios, contra el falso? ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Nada en común. ¿Qué no dice la Biblia? No les he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere adúltero, fornicario, con el tal que ni aún comáis. ¿No dice eso la Biblia, hermanos? Termino con esto. Recibí un correo de alguien que me dice, pastor, yo lo admiraba. Dije, esto ya va mal. Sus mensajes me eran de bendición hasta que oí el desafío del ministerio 2008, donde usted dice que el ecumenismo, el que nos unamos los cristianos y nos amemos y nos abracemos, no es de Dios. Dice, yo le pido a Dios que le revele lo que Dios me ha revelado a mí. Entonces yo le contesté, le dije, mira, yo no puedo abrazar a un testigo de Jehová que dice que Jesús no es Dios. Yo no puedo abrazar a un católico que tiene 20,000. O sea, a la persona no lo rechazo, no se le rechaza, sino sus creencias, sus falsedades doctrinales respecto de Dios. Yo no puedo tener comunión con alguien que tiene 20,000 intercesores. No le puedo decir, hermano, vente, Dios te bendiga. Yo no puedo abrazar a esas personas. Yo sé que esto muchos no lo van a entender. El Señor dice, sepárense de todo eso, ¿sí o no lo dice? Entonces eso del ecumenismo es una doctrina concebida en el vientre de Satanás. ¿Cómo se puede unir un hindú, un católico, cristianos, evangélicos, metodistas, bautistas, mormones, testigos de Jehová? Todos somos uno en Cristo. ¿Qué? Eso es mentira, hermanos. El Dios, escúchenme bien, el Cristo de los testigos de Jehová no es el mismo en el que yo creo.
Entonces es una falacia eso del ecumenismo, hermano, es un engaño. No podemos, hermano. Ahora, a esa gente no se le rechaza como tal, como personas, porque también hay que compartirles el amor de Cristo. Pero cuando ya alguien está así tan, como Saúl, tan, ¿cuál es la palabra? Tan aferrado, ¿sí? Que está agarrado de su error, ya no tienes nada que hacer más que cortar esa relación. Y Jesús lo puso de esta manera: no le echéis las perlas a los cerdos. Es una expresión muy fuerte, hermano. Y yo he tenido que decirles a algunos que pensaban que eran mis amigos: tú sigues en esto, córtala. De veras, hermano. Ay, sí, uno me dijo: ¿te crees el Mesías de Guadalajara? Pues no tanto así, le dije, pero ¿sabes qué? Yo pensé que éramos amigos, pero yo no quiero saber nada. Discúlpame. Siguen aferrados detrás del botín. ¿Notan la importancia con la que trata Dios la obediencia de sus discípulos? ¿Alcanzaron a percibirla? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Pónganse de pie. ¿Qué respuestas le vamos a dar al Señor? ¿Sabes qué? A mí me llama la atención en Génesis 6 cuando Dios le dice a Noé: Noé, voy a destruir por un diluvio la tierra y a todos sus moradores, pero hazte un arca de madera de gofer. Era madera de ciprés. Yo me llama la atención que no dice la Biblia: ¿y por qué no de pino, Señor? ¿Por qué no de plástico? No dijo nada. Y hazla de tantos metros, 138 metros de largo por 33 de ancho y 14 de alto. Y dice: y Noé hizo tal y como le dijo Jehová. Hizo todas las cosas como Jehová le dijo. Lo mismo dice de Abraham. Lo mismo dice de Moisés cuando hizo el tabernáculo. Dice: y Moisés hizo conforme a lo que Jehová le dijo que hiciera. Hermanos, esa es la gran diferencia entre los verdaderos discípulos y los que dicen que son, pero no son. ¿De cuál eres tú? Esa es la gran pregunta, y es personal. Haz de cuenta que tú estás solamente delante de Dios. Olvídate de los demás. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Yo sé, Señor, que aquí hay mucho pueblo que son verdaderos discípulos y estamos creciendo, Señor, en obediencia. Estamos madurando. Otros es necesario que nazcan de nuevo. Piensan que son cristianos porque hicieron una oracioncita, pero en realidad no se arrepintieron de sus pecados. No han nacido de nuevo. Y fingen y tratan y disimulan. Pero, Señor, así como revelaste la vida de Saúl al profeta Samuel, eso nos muestra que nuestra vida no está escondida de nada ni de nadie, menos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo en el verdadero discipulado. Haznos hijos obedientes, Señor. Queremos ser hijos obedientes. Trabaja en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Porque obedecer a Dios en muchas ocasiones es agradable y es muy bonito, pero en ocasiones no lo es tanto. Entonces, si alguien dice que es un verdadero discípulo de Jesús y hace lo que quiere hacer de su propia voluntad, hace lo que él siente, entonces se puede dudar de que sea un verdadero discípulo. Porque la obediencia a Dios y su palabra, pues es la señal, es el sello de un verdadero discípulo de Jesús. Aquí en el versículo 22, Samuel está confrontando a Saúl porque Dios le había dado una orden y él desobedeció. Entonces le dice Samuel: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos o en que se obedezca las palabras del Señor? Y esta palabra obedecer, este vocablo obedecer, que aparece aquí en 1 Samuel,
Viene del hebreo shamá, que es un verbo que aparece más de 1000 veces en la Biblia, hermano. ¿Saben lo que es eso? Más de 1000 veces, para ser exactos, 1160 veces. Lo cual demuestra que es muy importante para Dios el asunto de la obediencia. Porque, repito, no se concibe a alguien que dice, yo soy seguidor de Cristo, yo soy cristiano, y no obedezca a Cristo. En una ocasión Jesús, después Samuel dijo a Saúl, ¿quién era Samuel? Un profeta que había sido dedicado por su mamá desde que él nació. Desde que era niño ministraba ahí en la presencia del Señor y creció como todo un hombre de Dios, con un concepto totalmente correcto acerca de lo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios no tiene su propio mensaje, sino da el mensaje que le dice el Señor que dé. Entonces este Samuel va con Saúl. ¿Quién era Saúl? En ese tiempo Saúl era el rey de Israel. Y va con él y le dice, Jehová me envió, estoy en el versículo 1, a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice, está atento a las palabras de Jehová. Noten cómo no era el mensaje de Samuel. Era el mensaje de Dios a través del profeta Samuel. Pero el vocablo está atento, es el mismo, shamá, o sea, escucha con inteligencia, escucha atentamente lo que Dios te va a decir, Saúl. La Biblia dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, escucha con atención, pero no solamente que te entre por aquí y te salga por acá, sino que escuches con inteligencia y obedezcas la palabra de Dios. Entonces le dice, así te dice la palabra del Señor, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Reclamó a los que decían seguirle y decían, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Será Señor? No es Señor de ellos. Entonces, fíjense, la palabra, el vocablo obedecer, en el hebreo significa oír inteligentemente. O sea, no nada más escuchar, oír, sino con inteligencia. Significa que estás percibiendo perfectamente cuál es la orden que se está dando. Significa también prestar atención y obedecer la instrucción. Shamá también quiere decir prestar oídos, atender y obedecer con docilidad. ¿Qué es docilidad? Es recibir fácilmente, con facilidad, con humildad, una instrucción. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar esta historia de Primera de Samuel. Es una historia que, bueno, yo llamo de un desobediente. Vamos a ver cómo Dios da órdenes a un rey llamado Saúl y vemos cómo éste no obedece al Señor. Vamos pues a esta historia, 1 Samuel capítulo 15, en el versículo número 1. Si va allí conmigo, vamos a estudiar todo este pasaje. Hay mucha riqueza aquí que vamos a extraer de la Biblia y vamos a aprender muchas cosas. 1 Samuel 15:1 dice así: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Esta historia aparece en Éxodo 17 del 8 al 14. Cuando Israel va atravesando el desierto, se encuentra esta tribu de los amalecitas, que eran una de las tribus más perversas de ese tiempo, más corruptas, más inmorales. Todo lo vil y lo que Dios rechaza lo simbolizaban los amalecitas. Y cuando Israel iba atravesando, iban a pasar por el terreno de ellos, y ellos se opusieron, no quisieron, dijeron no, con nosotros no, y los pusieron una corretiza y tuvieron que rodear. Entonces Dios lo anotó eso ahí. Pasaron los años y llegó el momento en que el pecado de los amalecitas los iba a alcanzar y Dios iba a castigarlos por medio del rey Saúl. Sigamos adelante. Versículo 3. Y le dice Samuel, por mandato de Dios: ve pues, dice, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. El vocablo hiere
significa destruir, devastar, destrozar. ¿Por qué Dios fue tan drástico con los amalecitas? Ahorita vamos a explicar. Ve, destruye, hace toda una devastación total, destroza todo. Amalek dice. Bien, abran su Biblia en primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hoy continuamos con nuestra serie Verdaderos Discípulos. El tema de hoy es el número 8. Se titula El discípulo y la obediencia. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, está hablando a Saúl, que era rey de Israel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Una de las evidencias más contundentes de que alguien es verdadero discípulo de Jesús es la obediencia al Evangelio de Jesús. En la Biblia no existe el concepto de alguien que dice que sigue a Dios, pero no obedece a Dios. No existe ese concepto. Muchos dicen creer, pero con sus hechos lo niegan. Esos no son verdaderos discípulos. Entonces, el verdadero discípulo es alguien que ha recibido a Cristo, que camina el camino angosto de la obediencia a Dios.